Nuevos escenarios formativos a través de la Web 2.0, Webquest, Wiki y Weblog. ¿Quieres conocer qué es una Webquest, una wiki y un weblog como recurso para integrar Internet en el currículum? En el aula del siglo XXI hay tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Por un lado, debemos considerar Internet un recurso importante en la formación del alumnado. Por otro lado, se le debe dar la máxima importancia al proceso de aprendizaje del alumno. Y, por último, debemos considerar, como docentes, la posibilidad de elaborar nuestros propios materiales educativos de manera que podamos personalizar al máximo dicho proceso de aprendizaje. A modo de resumen, vamos a indicarte algunas de las ventajas que suponen el uso de Webquest, blogs y wikis en el aula que justifican su incorporación al currículum. Son un medio de expresión y publicación de los conocimientos construidos. Permiten publicar de manera sencilla contenidos propios en la red. Son excelentes recursos para crear contenidos personalizados adaptados a cada situación del aula. Abren cauces efectivos de participación. Ofrecen nuevas perspectivas dentro y fuera del aula. Pueden ser herramientas de formación continua. Podemos utilizarlos como herramientas para la investigación y colaboración docentes. Podemos utilizarlos para trabajar por proyectos en el aula. Fomentan la expresión y comprensión escritas y las habilidades implicadas en los procedimientos de tratamiento de la información. Convierten a los alumnos y profesores en creadores y difusores de información a través de la red. Desarrollan actividades colaborativas de enseñanza-aprendizaje entre instituciones y personas a través de Internet. Promueven criterios y generan habilidades para la discriminación y selección de la información encontrada en Internet. Fomentan el papel de los maestros como orientadores y mediadores. Potencian las habilidades comunicativas. Potencian la dimensión social de Internet. Comenzamos con las Webquest. Una Webquest, investigación guiada podría ser su traducción no literal al castellano, es un tipo de actividad guiada en la que se propone al alumnado una tarea, y un proceso de trabajo basados principalmente en recursos de Internet. Así pues, la Webquest es una forma de utilizar didácticamente Internet. Se trata de una actividad de búsqueda de información en la red de una forma guiada, y de manera que la actividad se centra en el uso de esa información, para analizar, sintetizar, resumir, etc. más que en su búsqueda en sí. El enfoque pedagógico, pues, que se deriva del uso de la WQ en el aula se sitúa dentro de un entorno de trabajo constructivista, en el que el profesor es un mediador, y el alumnado construye de su propio conocimiento trabajando de manera autónoma, y se emplea una metodología basada en la indagación, la investigación, el trabajo colaborativo, aprovechando así la potencialidad de Internet, especialmente como fuente de información. A continuación, vamos a pasar a la siguiente herramienta, las wikis. El wiki o la wiki es un tipo de web que es desarrollado de manera colaborativa por un grupo de usuarios y que puede ser fácilmente editado. Etimológicamente, la palabra wiki proviene del término hawaiano wiki, que significa rápido, haciendo referencia a su capacidad de actualización, y al crecimiento de los contenidos en ella publicados. Wiki es una herramienta que nos permite el trabajo colaborativo, y su éxito depende de las aportaciones de los usuarios, ya que son ellos los que crean, mantienen y mejoran los wikis. Además de solucionar los efectos vandálicos de borrar contenidos, crear contenidos inadecuados, erróneos, etc. Las principales características que definen la estructura del wiki son: se puede diseñar un documento electrónico de forma sencilla y rápida. Cualquier persona puede ver y modificar la información del documento. Se pueden asignar fácilmente permisos a los documentos y grupos de usuarios, con tal de configurar determinados entornos colaborativos. Se puede recibir aviso por email, o sindicación de noticias RSS, cuando alguien comenta o hace cambios en una página del documento, destacando los cambios introducidos en la nueva versión. Se pueden visualizar fácilmente los cambios introducidos en las diversas versiones de un documento. Se puede recuperar el texto escrito por otras personas que haya sido modificado o borrado. El wiki tiene una opción de cambios recientes y un historial de todos los cambios. Los wikis tienen una gran potencialidad en el ámbito educativo, ya que nos permiten acceder a una gran cantidad de información, y además podemos aportar nueva información con nuestros alumnos. Su gran potencial recae en la rapidez en el acceso a la información y en la creación de textos, que no se envían entre los autores porque siempre se trabaja sobre el mismo documento. Además,
Se guardan todas las versiones anteriores, que pueden ser consultadas y repuestas en caso de incorrección o vandalismo. No obstante, con nuestros alumnos debemos ser cuidadosos con la información que aparece en los wikis ante las posibles inexactitudes que los usuarios hayan podido cometer. Se utiliza el término EduWiki para definir un sistema wiki utilizado en el campo de la educación. Los EduWikis pueden servir para utilizarlos en diferentes niveles, entre alumnos, entre profesores alumnos y entre profesores. Esta manera de trabajar potencia al máximo el trabajo colaborativo, ya que al realizar un proyecto con muchas entradas de información se necesitan muchas aportaciones de los participantes. Por último, veamos qué caracteriza a los blogs educativos. Partiendo de su origen, podemos decir que los blogs son diarios personales publicados en Internet. Más concretamente, son un formato de publicación en línea que podemos definir como espacio personal de escritura, con recursos informativos e interactivos, en formato web textual o multimedia, en los que una persona o grupo de personas introducen por orden cronológico noticias, opiniones, sugerencias, artículos, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideran de interés, enlazados frecuentemente a otros recursos web, y con la posibilidad de mantener un diálogo escrito entre el autor y los lectores. No está claro el origen del término blog. Se cree que fue John Barger, escritor norteamericano, el que unió los conceptos web, red de Internet, y log, cuaderno de bitácora o libro de notas, en 1997. Los blogs han sido uno de los fenómenos comunicativos con más expansión en Internet tanto por la variedad de uso como por sus principales características, como son: facilidad para la publicación de todo tipo de contenidos. No hace falta tener conocimientos informáticos avanzados para crear y publicar un blog. Son espacios de comunicación personal. Esto significa que los contenidos no están sometidos a ningún orden de composición, son de carácter subjetivo y responden a la visión personal de sus propios autores. Sus contenidos abarcan cualquier tipología. Los temas son tan heterogéneos como las personas que los elaboran. Así, podemos encontrar weblogs sobre periodismo, literatura, tecnología, naturaleza, deportes, ciencia, gastronomía, cine, etc. y, por supuesto, sobre educación, los llamados edublogs. Sus lectores pueden suscribirse a ellos gratuitamente, por ejemplo, vía RSS. El RSS, Release Simple Syndication, permite recibir las actualizaciones de los blogs o sitios web que nos interesan sin necesidad de entrar de manera directa a través del navegador, utilizando lectores específicos o incluyendo la información en nuestro propio blog o página web. Suelen adjuntar enlaces a sitios web que estén relacionados con el contenido o contenidos tratados. De hecho, algunos blogs han convertido en referentes a la hora de indexar enlaces de interés relativos a la temática que tratan. Para que un blog sea eficaz hay que lograr un equilibrio entre una buena exposición de contenidos, y una óptima labor de seguimiento en la red de aquellos sitios y referencias de interés para los usuarios. Son muy interactivos. Los lectores pueden comunicarse con el autor mediante comentarios, aportaciones y sugerencias a la temática que trata. Un mayor o menor grado de interactividad dependerá, exclusivamente, del interés o capacidad que posea el autor para mantener un han demostrado tener gran influencia en determinadas campañas, como diarios personales, proyectos ligados al arte, en medios de comunicación y sitios para redes de comunidades. Y han desempeñado un papel relevante en importantes temas sociales, políticos y económicos que los medios de comunicación convencionales no han cubierto, y en países con una libertad de expresión limitada o con escasos medios. A continuación, y para finalizar, expondremos cómo es la estructura de un blog y algunas de sus posibilidades educativas. Aunque en la actualidad existen muchas opciones de personalización, tanto del aspecto externo como de la estructura interna del blog, los elementos básicos comunes son: las entradas, artículos o posts, que son las aportaciones cronológicas del autor. En la portada del weblog aparecen primero los artículos más recientes, ya que la cronología es inversa, los más recientes siempre aparecen arriba. Cada una de ellas suele incluir un título, la fecha de publicación, el nombre del autor y un enlace que conduce a un formulario en el que los visitantes pueden escribir sus comentarios. Además, tienen una dirección URL permanente, permalink, lo que facilita su enlace desde sitios externos. También existe la posibilidad de incluir páginas, lo que hace que muchas veces un blog se parezca mucho en cuanto a estructura a una página web convencional. Las categorías o etiquetas.
Muchos blogs incluyen también uno o varios menús con el nombre de los temas o categorías en los que se clasifican las entradas, de forma que cuando se pulsa sobre uno de esos nombres aparecen en pantalla únicamente los artículos incluidos en esa categoría. Información sobre el autor. En los blogs colectivos, la firma de cada entrada es la referencia básica para identificar al autor, y en los blogs personales suele ser el seudónimo, nickname o nick, el que permite identificar al autor cuando comenta en otros sitios o responde a los comentarios en el propio. Los gadgets y widgets. Estos elementos suelen aparecer en las barras laterales de los blogs, y son pequeñas aplicaciones o programas cuya finalidad es dar fácil acceso a funciones usadas frecuentemente y proveer de información visual. Pueden ser imágenes, calendarios, relojes, información del tiempo, listas de enlaces, etc. Otros elementos que podemos encontrar en función del sistema de publicación elegido son: ventana de búsqueda de contenidos, soporte multiusuario, trackback, sistema de administración de plantillas o diseños, un sistema de sindicación de contenidos vía RSS, administración de imágenes, gestión de comentarios, bloqueo de comentaristas no deseados, lista de los últimos comentarios añadidos por los lectores, listado de los artículos más comentados, datos estadísticos de las visitas, etc. Uso educativo del blog. Los blogs pueden ser un recurso fundamental para la expresión y la comunicación en el aula y, por tanto, para la adquisición de esta competencia básica, ya que permiten ejercitar todas las habilidades que la definen. Bajo esta premisa, podemos plantearnos usarlos como recursos para la expresión y comprensión escrita y lectora. Podemos contemplar tres posibilidades de uso de blogs: como herramienta de gestión del conocimiento, como espacio web destinado a las reflexiones del alumnado sobre su aprendizaje, como red de aprendizaje. Podemos crear un edublog como si se tratara de nuestra propia página web, solo que con algunas ventajas respecto a la tradicional web escolar, ya que tenemos a nuestra disposición herramientas sencillas de utilizar para la creación y publicación de blogs. Además, podemos disponer de funciones complementarias, sistema de archivos, buscadores internos, enlaces, etc. También podemos utilizar los blogs como herramientas para la investigación y el trabajo por proyectos, a modo de diario de campo, con las reflexiones y observaciones del investigador. Por otro lado, facilitarán colaboraciones efectivas entre docentes que trabajen en el mismo tema.